Noches, somos el equipo 4 y nuestro proyecto integrador es la contaminación en la presa de San Germán. Pues como introducción vamos a decir que en este documento vamos a exponer, pues como ya dije, el proyecto cuatrimestral. Este va a ser un estudio de cromo hexavalente en la presa de San Germán, en las matrices de suelo y agua. El problema en esto es que Química Central derramó más de 500 toneladas de ácido crómico y de cromo hexavalente, cosa que afectó a los pobladores cercanos, también a los cultivos y a los animales. Esto generó una gran contaminación y muchísimos problemas, ya que el cromo hexavalente es cancerígeno. Entonces, nosotros queremos entrar ahí para poder verificar que todavía el cromo hexavalente es demasiado o si ha disminuido. Nuestras hipótesis son que los resultados de las muestras de analitos obtenidos sobrepasan los parámetros de la norma 147 de la Semarnat y de la norma 044 del año 2001. El otro es que el uso de esta agua no es adecuada para el riego de cultivo. También tenemos como hipótesis que el producto de cultivo en el suelo del entorno de la presa de San Germán es altamente nocivo a la salud. También que tener contacto directo con el agua de la presa causa irritación y ardor en piel, ojos y otras partes del cuerpo. Además, la biodisponibilidad del cromo hexavalente y su capacidad de bioacumulación generan riesgos al ambiente y a la salud de los seres vivos. También tenemos como hipótesis que el grado de la concentración de cromo hexavalente identifican este suelo como suelo contaminado. La justificación de esto es que se va a llevar a cabo porque ya sabemos que la empresa Química Central pues derramó muchísimos kilogramos de cromo hexavalente alrededor, lo que pues afectó a áreas cercanas y pues en algunos casos generó pues cáncer, y queremos verificar si ya se puede entrar o si disminuyó o si se puede utilizar mínimo para la siembra de cualquier producto en esta tierra. Nuestros antecedentes son que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pues ya había entrado a verificar qué tan tóxico era y vieron que todavía hace unos años habían 300,000 toneladas de cromo hexavalente alrededor de Química Central de México. Y pues ellos, en vez de reparar el daño, simplemente se alejaron y no regresaron. Hasta el momento pues no sabemos si aún ha pagado su multa, pero lo que sí sabemos es que no han arreglado ni han hecho nada por modificar estos daños al suelo que provocaron. Nuestro objetivo es realizar un análisis para determinar la presencia de cromo hexavalente en el agua y el suelo a las orillas de la presa de San Germán durante un periodo de 3 meses y medio. Nuestros objetivos metodológicos son elaborar un plan de muestreo para la determinación de cromo hexavalente en la empresa San Germán. El siguiente sería determinar las zonas de muestreo en la presa conforme a las normas de agua y suelo correspondientes. El siguiente es aplicar el plan de muestreo ya estructurado y bien elaborado para la toma de muestras. Otro objetivo sería realizar los análisis de laboratorio necesarios para lograr determinar si existe presencia de cromo hexavalente. Y otra más es generar un reporte de investigación de resultados, tanto de análisis como de investigaciones previas. Pues nuestro alcance sería que se va a realizar un estudio para determinación de cromo hexavalente en esta empresa, verificar las características físicas y químicas para saber cómo ha sido modificado su entorno o si tiene alteraciones graves. También se va a identificar si aún hay presencia elevada de cromo hexavalente en las matrices de agua y suelo, y tomaremos muestras en las orillas de la presa y haremos algunos hoyos alrededor del territorio de suelos de la empresa San Germán. Este sería nuestro cronograma de actividades. Sería investigar a la empresa Química Central, sería Caro Rodríguez Gallegos, definir la zona de trabajo, todos pues haríamos eso. Analizar la normatividad para este plan sería pues su servidor Miguel Ángel Marín. Conocer los instrumentos para el muestreo, pues todos.
hacer el plan de muestreo, Jessica Contreras. El diseño de registros, Alejandro Sánchez. Fijar el muestreo a todos los integrantes del equipo. Describir las técnicas de muestreo, Jessica Rocha. La realización del muestreo, Jessica Rocha y Jessica Contreras y su servidor. Etiquetar y transportar estas muestras, va a ser Pablo Montoya. El homogenizado de muestras, Carolina Gallegos. Neutralizar las muestras de agua, Carolina Gallegos. Conservar muestras, Pablo. Analizar la normatividad de análisis sería Alejandro Sánchez. Identificar el material para los análisis de agua y suelo, pues sería Pablo Montoya, Alejandro Sánchez y Carolina Gallegos. Identificar reactivos y patrones, Pablo Montoya, Alejandro Sánchez y Carolina Gallegos. La realización de registros de control de calidad y la calibración de equipos sería Jessica Rocha. El análisis sería Pablo Montoya, Alejandro Sánchez y Carolina. Realizar una bitácora y el reporte de evidencias, Pablo Montoya. Elaborar el reporte de los análisis de cromo en suelo y agua sería Alejandro Sánchez. Investigar las afectaciones del cromo, Jessica Rocha. Identificar afectaciones a la salud, Carolina Gallegos. Identificar las afectaciones de cromo en el agua sería pues su servidor. Realizar un informe general de afectaciones provocadas por el cromo sería Jessica Contreras. Unificar la información, realizar conclusiones a partir de resultados objetivos de las partes del proyecto, identificar áreas de oportunidad, correcciones, conclusiones y realizar el reporte final del proyecto seríamos todos los integrantes y la entrega sería Jessica Contreras. Bueno, y como metodología experimental tenemos el procedimiento enfocado, como se dijo anteriormente, en las dos matrices, que sería pues de agua y de suelo. Como procedimiento tenemos la determinación de cromo hexavalente en la matriz de agua. Este procedimiento va de acuerdo con la NMXAA 044 SFI 2001, en el cual se le dará un pretratamiento a la muestra que se deberá tomar 100 mililitros y antes de empezar ese método deberá filtrarse con un papel filtro de poro fino. Ahora sí, se proseguirá con el procedimiento para la determinación, que sería ajustar el pH 1 con ácido sulfúrico, tomar una licuota de 100 mililitros y aforar con agua a 100 mililitros. Después, rezar la absorbancia medida previamente al valor de la lectura final. Y número 3, añadir 2 mililitros de la disolución de difenilcarbazida y mezclar y dejar reposar 10 minutos. Ajustar el espectrofotómetro con el blanco de reactivos a 0 de absorbancia y medir la absorbancia a 540 nanómetros. Este fue el procedimiento para la matriz en agua. Ahora vamos con la matriz de suelo, que básicamente va enfocado o va de acuerdo con la norma NMXAA 132 SSFI 2006, en el cual pues se enfocan los materiales y aquí debe ser obtener una muestra de 250 gramos de residuo fino. Para facilitar el análisis debe de ser un residuo muy fino. Se debe evitar que el equipo de muestreo se genere o se contamine. Ya una vez que se tengan las muestras y control, será envasado y etiquetado de muestras. Una vez obtenida la muestra, todo se deberá registrar en la libreta de campo o bitácora. Los envases deben estar bien cerrados y para garantizar su inmovilidad, el etiquetado debe realizarse inmediatamente después de que se haya tomado la muestra. Las etiquetas deben de llevarse al laboratorio para posteriormente seguir con el análisis. La cadena de custodia, pues los requerimientos que debe de contener, que es el nombre de la empresa responsable, datos del sitio y fecha de muestreo, claves de muestra, el análisis requerido, número de envases y observaciones. Y pues al igual con las libretas de campo, que aquí deben de contener los cálculos necesarios que se deben de hacer para realizar los análisis en laboratorio. Siguiente. Hola, yo a continuación les presentaré lo que es la segunda parte de la metodología experimental. Esto consiste en que investigamos procedimientos ya aplicados para la determinación de cromo hexavalente tanto en agua como en suelo, ya realizados aquí para Química Central Mexicana.
Y los que se encontraron fueron dos, que fue uno por la Universidad Autónoma Nacional, que fue de manera muy general, basándose en todos los metales y elementos dañinos y peligrosos en esta área. Pero este está como de manera muy general, en el cual, pues como le comentaba, sobre suelo y agua, donde se busca la confirmación a través de agua subterránea, la inclusión de elementos dañinos al subsuelo de la zona de los pueblos alrededor, tales como San Francisco del Rincón. Se encontraron concentraciones elevadas de cromo, los cuales específicamente se ubican en pueblos cercanos, como San Juan de Otates, a lo largo de las subcuencas de los arroyos de San Juan de Otates, el Huache y Canal de Santana del Conde. O sea, son básicamente hasta donde se ha distribuido el cromo hexavalente que la empresa química central abandonó. Este es como que de manera muy general, nada más se dicen los resultados, y se realizó uno más a fondo, que fue ya 2 años después del de manera más general, igual por la Universidad Autónoma de México, en el cual realizaron una investigación de suelo en un proceso para suelos como andisol, inceptisol y oxisol. Las muestras de suelo que se analizaron fueron llevadas al laboratorio de la Universidad Autónoma de México, y en general se observaron altas concentraciones de metales pesados, en especial el cromo total, incluso sobrepasando los límites establecidos por nuestras normas. Y el procedimiento que utilizaron para la determinación, el procedimiento, la técnica del laboratorio, fue incubación de suelo con biosólido. Y bueno, se realizó por pasos, como primero la toma de muestras, el desarrollo de ensayo de incubación, la extracción de solución del suelo, la caracterización química de la solución del suelo, tales como el pH, la humedad, etc. También fue la espaciación del cromo. La espaciación del cromo se calculó mediante el uso de Visual Mintec. Este es un programa computacional, el cual se basa a parámetros físico-químicos, como la entrada a la base de datos del programa la constituyó los resultados de la caracterización iónica de la solución del suelo extraída de los diferentes tratamientos. Una vez de que ya el programa terminó de analizar los datos, en la ventana de salida fueron pH, fuerza iónica, porcentaje de diferencia de carga y concentraciones y especies de cromo calculadas, y algunos otros compuestos, pero pues las más relevantes y las que nos interesan, que son las del cromo hexavalente, son las que más resaltaron. En conclusión, a estos procedimientos que realizaron este laboratorio, es que la información obtenida en esta investigación se presenta considerándose primero el efecto de aplicación de biosólidos sobre la concentración iónica de la solución del suelo. Luego se discutieron las concentraciones de las especies de cromo hexavalente y trivalente en la solución del suelo, y al final se analizaron la espaciación de cromo determinada mediante el programa de modelización, el que comentaba, el sistema computacional que es Visual Mintec, como efecto de las 3 condiciones de óxido-reducción y también agregando sus tiempos de incubación. Se realizaron 4 muestras, 4 réplicas. En cada una pues se tuvo una variación de concentración de cromo, y al promediarlas dio un total de 250 miligramos sobre litro. Esos fueron los resultados obtenidos en estos procedimientos aplicados. Y pues a continuación los dejo con mi compañero.
Bueno, para requerimientos del proyecto se necesitarán como materiales un termómetro, potenciómetro, conducímetro, espectrofotómetro, una autoclave, medidor de pH, flexómetro, tiras de pH, frascos de vidrio, garrafón con agua destilada, hieleras, bolsas plásticas, marcador de tinta, mapa de la zona de muestreo, frascos de vidrio, tamices de acero inoxidable, mazo de madera, etiquetas, potenciómetro, pipetas volumétricas, agitador, pisetas, cinta métrica, pignómetro, desecador al vacío, embudo de plástico, termómetros, charolas de aluminio y pinzas. Como equipo estaremos utilizando la estufa, balanza analítica, bomba al vacío, agitador magnético. Como sustancia estaremos utilizando agua destilada, sustancias reguladoras de fosfórico, ácido fosfórico, sulfato ferroso, óxido de magnesio, ácido bórico, sulfato de amonio, cloruro de potasio. Para poder llevar esto a cabo se necesita tener un equipo de protección, el cual se debe de contener ropa de algodón. El personal debe contar con impermeables de plástico, casco de seguridad, lentes de seguridad, guantes de seguridad, botas de seguridad, tapabocas y lámpara de mano. A continuación se estará mencionando el muestreo. Bueno, como parte del muestreo o de la metodología experimental, son los procedimientos que se basan de acuerdo a las normas oficiales mexicanas. En la matriz de suelo, pues se utiliza el proceso de digestión alcalina como cromo hexavalente, en el cual se desea extraer un cromo hexavalente en su forma soluble precipitada en suelos de método de digestión alcalina, el cual es un proceso a cuantificar el cromo total. Las muestras son digeridas utilizando una solución de Na2CO3. Este procedimiento se basa, como ya se dijo anteriormente, en una norma mexicana que es la NOM 021 RECNAC 2000, que pues establece las especificaciones de fertilidad, sanidad y clasificación de suelos, estudios y su análisis. Este método se basa en una digestión básica para alcalinizar y solubilizar pues estos compuestos que contengan cromo 6 insoluble en agua, con la excepción del cromato de bario en algunas matrices de suelo. Los materiales pues son todos los materiales utilizados que debe de cumplir, que ya se mencionaron anteriormente por mi compañero, los reactivos de igual manera, y pues el procedimiento, pesar o tarar el recipiente que se va a utilizar para lixiviar y agitar la muestra, colocar 70 gramos de la muestra en el recipiente, preparar una solución extractante para calcular el volumen del agua destilada necesaria para llevar a cabo pues el total de las muestras. También es añadir una solución del extractante que ya se preparó anteriormente a la muestra de suelos hasta alcanzar una relación equivalente en mililitros de solución a 20 veces el peso en gramos de peso de la muestra. Colocar los recipientes en el equipo de agitación o rotatorio e iniciar la agitación. La velocidad de agitación debe de ser de 29 más 2 revoluciones por minuto. Y si durante la agitación de las muestras se observa la formación de gases, debe de seguirse las indicaciones señaladas en el numeral 4.6 de esta sección y registrar en el informe. Terminando el periodo de agitación, se debe de abrir el recipiente y registrar cualquier cambio que se observe en la fracción sólida o ya sea en el sobrenadante, y dejar reposar la muestra durante 5 minutos. Después es medir el pH del extracto colectado y registrar su valor. Acidificar las alicuotas para metales con ácido nítrico hasta un pH menor a 2. Y por último es calcular los EN en el extracto de acuerdo a los métodos correspondientes. Pues metodología sería anotar todos los datos registrados y tomados y formatos adecuados y tenerlos siempre disponibles para su consulta. Realizar por lo menos un ensayo en blanco para cada 10 extracciones o por lotes si es que es menor de 10, y cuidando que aplicar las mismas condiciones
que pues las muestras que se tomaron para el análisis. Y pues de acuerdo con las normas, de acuerdo con la norma NOM 147 Semarnat SSAI 2004, que establece las características, el procedimiento de identificación y clasificación, además de los listados de residuos peligrosos. Alex. Ok, se estarán utilizando, aparece la tabla de responsabilidades y actividades, donde donde se está representando las de cada actividad. Al igual se menciona los responsables de cada actividad, una actividad, o sea en pareja o a lo mejor todo el equipo. Al igual se contiene un tiempo asignado en cual se llevará a cabo cada actividad. Aparece o se muestra la zona de muestreo, donde la presa de San Germán se encuentra a 1 kilómetro de 13.5 rumbo a San Francisco del Rincón. Ahí podemos ver una imagen de la vista de la presa a una alta distancia y vista de la presa más cerca y visible. Al igual se muestra la lista de parámetros a medir, la cadena de custodia, la cual contendrá la diferente información como sitio de recepción, fecha, hora, cantidad de envases, el envase, el tipo de envase, parámetros las hojas de registro con información de las muestras. Tendrá que tener junto con ella para poder identificarla. En la comprobación de la hipótesis, se va a decir por ejemplo, en nuestra primera hipótesis, que es el uso de agua no es adecuada sería el uso de agua no es adecuada para el riego del cultivo, según los datos que obtuvimos, esta hipótesis está en lo correcto. El agua no es apta para los riegos de cultivo, ya que el parámetro es de 0.05 miligramos sobre litro y nosotros encontramos 250 miligramos sobre litro de cromo. El producto del cultivo en el suelo en torno a la empresa de San Germán es altamente nocivo para la salud, sí, ya que el cromo se almacena aún más en las plantas. Podemos decir que este efecto es muy nocivo para la salud, no debe de cultivarse nada en estas zonas y mucho menos con estas aguas. El tener contacto directo con el agua de la empresa causa irritación y ardor en la piel y ojos. En efecto, esta hipótesis está en lo correcto, ya que por estas concentraciones pueden ocurrir diversos síntomas, principalmente son respiratorios, porque respirar estos gases genera mucha tos y picazón extrema en la nariz. La siguiente sería la biodisponibilidad de cromo hexavalente y su capacidad de bioacumulación generan riesgos al ambiente y a la salud de los seres vivos. Pues este es uno de los más preocupantes porque ya que se concentran muchísimo en las plantas, que son el alimento de los animales, este cromo se le transfiere a los animales generándole diversas enfermedades. Entonces sí se comprueba. Este desecho es el grado de concentración de cromo hexavalente identificará el suelo como suelo contaminado. En este caso, no, porque la concentración dice que para agrícola y residencial el cromo hexavalente es de 280 miligramos sobre kilogramo. Entonces aquí podemos ver que en las concentraciones, en la mitad de ellas
sí está regulado, pero en la otra mitad no está. En promedio, que es 250 miligramos sobre litro, se puede decir que sí, que está en norma, pero como en diferentes puntos hay más cromo, no podemos decir a ciencia cierta si cumple con esto o no. En el análisis de resultados, hicimos una valoración analítica con la cual nos dimos cuenta que nuestros datos de muestreo tienen el 35% de error, que esto significa que los datos pues, no son confiables y no podemos decir que está 100% lo correcto todo esto. También hicimos una comparación de los cromos encontrados contra los permitidos en diferentes normas. Ahí determinamos que en los suelos el cromo sí está en norma y sí está bien, pero que en agua lo excede por muchísimo y no se debe de cultivar nada ni hacer nada con ese tipo de aguas. Bueno, aquí concluiría nuestra presentación y pues queremos agradecerle a todo el equipo 4. Hasta luego.